Hoy quiero contarles algo que siempre me dio miedo, algo que nadie parece recordar de la vecindad del Chavo. Muchos la ven como un lugar divertido, con juegos y risas, pero yo descubrí que hay algo oscuro escondido entre las paredes y el barril del Chavo. No es un episodio normal, ni un chiste de los niños del barrio. Es una historia donde las risas se vuelven extrañas, donde el Chavo no es exactamente él mismo. Y lo peor, es que quien se acerca demasiado al barril podría no volver a ser el mismo. Dicen que en la vecindad donde vive el Chavo, hay un patio que no siempre aparece igual. Algunos niños que jugaban ahí juran que, a veces, el Chavo desaparece durante horas, y cuando regresa, sus ojos ya no brillan con la inocencia de siempre, sino que parecen hundidos, como si hubiera visto algo que nadie más debía ver. Una tarde, Kiko lo vio mirando fijamente un agujero en la pared del barril. ¿Qué haces, Chavo?, preguntó. Pero el Chavo no respondió, solo se quedó allí, inmóvil, murmurando algo que nadie pudo entender. Luego, sin razón, salió corriendo y desapareció detrás de la vecindad. Cuando doña Florinda fue a buscarlo, el barril estaba vacío, pero en la madera, como talladas con algún objeto punzante, había palabras que decían: nunca vuelvas a mirar dentro. Desde ese día, dicen que si miras demasiado tiempo el barril del Chavo, puedes escucharlo llorar, aunque nadie esté allí. Y que, en ocasiones, una pequeña risa rota se mezcla con el viento, como si alguien jugara a estar vivo, pero ya no lo estuviera del todo. Esa misma noche, don Ramón escuchó un golpe seco proveniente del barril. Al acercarse, vio algo que lo heló. El Chavo estaba allí, pero no estaba del todo, como si su sombra se hubiera quedado atrás en algún rincón del patio. Su risa, la misma que solía alegrar la vecindad, sonaba ahora como un eco distorsionado, cortante y siniestra. Al día siguiente, la vecindad despertó con un frío extraño, aunque el sol brillaba. La Chilindrina decía que había visto al Chavo caminando por las paredes, sin tocar el suelo, mientras Kiko aseguraba que desde el barril lo observaban unos ojos que no parpadeaban. Doña Florinda decidió finalmente intervenir. Fue al barril, buscando explicaciones. Lo que encontró la hizo gritar hasta quedarse sin voz. Dentro del barril, en lugar de madera y tierra, había un túnel oscuro que descendía hasta lo que parecía un sótano interminable. Y allí, dibujados con tizas blancas, estaban todos los niños de la vecindad, pero no vivos. Sus ojos eran huecos, y en sus bocas abiertas parecía resonar la misma risa rota del Chavo. Don Ramón intentó sacar al Chavo de ese túnel, pero cuando lo tocó, sintió que algo helado se aferraba a su mano. Una voz pequeña, distante y metálica murmuró: ahora es mío, todos somos míos. Desde entonces, nadie se atreve a acercarse al barril. Pero algunos vecinos juran que, de noche, se puede escuchar al Chavo llamando: quieren jugar conmigo. Y si te acercas demasiado, su risa se transforma en un chillido que te hiela la sangre, mientras el barril parece querer tragarte entero. Con el tiempo, la vecindad empezó a cambiar de maneras que nadie podía explicar. Los niños que antes jugaban juntos ahora evitaban el barril a toda costa. Incluso cuando trataban de ignorarlo, sentían su presencia. A veces, en las noches silenciosas, se escuchaban risitas que venían del fondo del patio, pero cuando alguien se asomaba, no había nada. Un día, don Ramón decidió espiar al Chavo desde la ventana de su casa. Lo vio caminar hacia el barril con pasos lentos y vacilantes, y notó algo que jamás olvidaría. La sombra del Chavo no seguía sus movimientos, se movía por su cuenta, torsionándose en formas imposibles, como si quisiera escapar de su propio cuerpo. La Chilindrina, intrigada y temerosa, se acercó una tarde al barril mientras todos dormían. Quiso llamarlo, decirle que jugara con ella, pero antes de abrir la boca, vio que el Chavo estaba mirando desde dentro, con los ojos demasiado grandes y brillantes, casi transparentes. Y entonces escuchó un susurro: ellos me escuchan, ellos saben, pero tú todavía puedes venir. Kiko, que escuchaba desde la esquina, quiso advertirla, pero cuando levantó la voz, no salió sonido alguno. Solo el viento que recorría la vecindad parecía susurrarle su nombre. Esa noche, el Chavo no volvió a su barril. En lugar de eso, aparecía en distintos rincones de la vecindad. Bajo la cama de doña Florinda, detrás de la ventana de don Ramón, incluso asomándose desde las luces apagadas del patio. Siempre callado, siempre observando. Y con cada aparición, la risa rota se hacía más clara, más fuerte, más real. Don Ramón intentó hablarle, llamarlo Chavito, pero él solo se inclinaba y dejaba caer un objeto pequeño, un trozo de madera tallado con símbolos que nadie entendía. Una tarde, Kiko estaba jugando solo en el patio, ignorando el barril como le habían advertido todos.
De repente, escuchó la risa rota del chavo, esa que parecía venir de todas partes a la vez. Movido por la curiosidad y un extraño presentimiento, Kiko decidió acercarse lentamente. «Chavo, ¿estás bien?», preguntó con la voz temblorosa. Pero el chavo no respondió como siempre. Sus ojos estaban vacíos, brillando con un color extraño, profundo, como si contuvieran algo que nadie debía ver. Antes de que Kiko pudiera reaccionar, el chavo lo tomó bruscamente del brazo, casi arrancándoselo, y lo llevó hacia su barril. Dentro del barril, todo estaba oscuro y silencioso. Kiko intentó moverse, gritar, pero su voz parecía atrapada, y la oscuridad lo rodeaba con un frío que calaba hasta los huesos. Había algo en ese espacio que parecía absorber sus recuerdos, su manera de pensar, y poco a poco, también su forma de ser. Finalmente, salió del barril, y ya no era el mismo. Kiko caminaba detrás del chavo, torpe, imitando sus movimientos, con esa mirada vacía y extraña. Su risa habitual había desaparecido, reemplazada por un murmullo turbio. «No me simpatizas, no me simpatizas». Doña Clotilde, al verlo acercarse por primera vez, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sus manos temblaron mientras lo observaba. Kiko caminaba exactamente como el chavo, con esa misma inclinación, y sus ojos reflejaban un brillo que ella nunca había visto en ningún niño. Don Ramón, desde la ventana de su casa, tragó saliva. Su corazón latía con fuerza al ver a Kiko imitando los gestos y la risa hueca del chavo. No podía creerlo. Años de travesuras y peleas parecían haber desaparecido, y en su lugar había algo oscuro, algo que le hacía dudar de la realidad que conocía. La Chilindrina, escondida detrás de la reja, se tapó la boca con ambas manos. No era solo miedo, sino confusión. Kiko, su amigo, ahora caminaba como el chavo, con esa risa hueca que parecía consumir todo a su alrededor, y esa frase turbia que salía de sus labios la hacía temblar. «No me simpatizas, no me simpatizas». Doña Florinda, al acercarse con su habitual autoridad, quedó paralizada. El Kiko que conocía ya no estaba allí. Frente a ella estaba algo distinto, un reflejo oscuro del chavo que repetía sus movimientos y su manera de mirar el mundo. Su corazón se aceleró, y por un instante, dudó si gritar, correr o simplemente quedarse inmóvil observando aquel espectáculo perturbador. Los cuatro vecinos, cada uno desde su perspectiva, coincidían en algo. Kiko ya no era simplemente Kiko. La inocencia que antes lo caracterizaba había desaparecido, reemplazada por algo extraño, perturbador, que ahora lo unía al chavo de una manera inquietante. Sus gestos, su mirada, incluso la forma en que pronunciaba la frase turbia, llenaban la vecindad de una sensación de peligro que nadie podía ignorar. «No me simpatizas, no me simpatizas», murmuraba Kiko, siguiendo al chavo paso a paso, y mientras lo hacía, la risa hueca del chavo lo acompañaba. Cada vecino sentía que aquel patio, antes lleno de juegos y risas, ya no pertenecía del todo a los vivos. La presencia de los dos niños había transformado la vecindad en un lugar donde el miedo y la inquietud se mezclaban con cada sombra y cada sonido. Con cada día que pasaba, la transformación de Kiko se hacía más evidente. Caminaba junto al chavo, imitando sus movimientos, con esa mirada vacía y extraña. Su risa habitual había desaparecido, y en su lugar surgía un murmullo turbio. «No me simpatizas, no me simpatizas». Los vecinos comenzaron a notarlo. Doña Florinda, al ver a su hijo comportándose así, frunció el ceño, entre la confusión y el miedo. Se acercó con cautela, intentando llamarlo. «Kiko. ¿Qué te pasa?». Pero él solo la miró, con esa mirada distante y extraña, y repitió su frase con un tono profundo y perturbador. Doña Clotilde, que estaba en su puerta observando el patio, se llevó la mano al pecho. No gritó ni corrió, pero su rostro reflejaba preocupación genuina. «Dios mío, ¿qué le está pasando a ese niño?». Don Ramón, desde su ventana, miraba con incredulidad. Él había visto muchas travesuras, pero esto era distinto. Kiko caminaba como una copia del chavo, sus gestos eran idénticos, pero había algo en su expresión que lo hizo retroceder un paso, inseguro de qué hacer. La Chilindrina, que estaba jugando cerca de la entrada de su casa, se detuvo de inmediato. Sus ojos se abrieron con sorpresa y un poco de miedo. «Kiko», susurró, «¿qué te pasa?». Kiko la miró por un instante, murmurando su frase habitual, y luego siguió al chavo, sin responder ni detenerse. La Chilindrina se quedó paralizada, confundida y asustada por la forma en que su amigo ya no parecía ser el mismo. Ese mismo día, llegaron el señor Barriga y el profesor Girafales, ajenos a lo que estaba sucediendo. El señor Barriga entró saludando, como siempre. «Hola, chicos. ¿Todo bien?».
pero se detuvo al ver a Kiko y al chavo juntos en el patio. Su gesto se volvió serio, preocupado. ¿Qué hacen ahí parados, así? El profesor Girafales, con su habitual calma, levantó la ceja y miró curioso. ¿Están jugando?, preguntó, pero algo en la forma en que Kiko repetía esa frase lo hizo detenerse. No me simpatizas, el tono extraño de Kiko, mezclado con la risa hueca del chavo, hizo que todos los adultos se miraran entre sí, incómodos. No había gritos ni fenómenos sobrenaturales visibles, pero la vecindad se sentía rara, pesada, y la sincronización de ambos niños resultaba inquietante. Doña Florinda intentó acercarse a Kiko, con la voz firme pero preocupada. Kiko, mira que te hablo. Pero él no respondió más que con su frase turbia, mirando al chavo como si esperara su aprobación. Don Ramón susurró para sí mismo. Esto no se ve normal, la Chilindrina lo miraba, incapaz de entender qué le había pasado a su amigo. Su inocencia de antes había desaparecido, reemplazada por esa imitación inquietante del chavo. El barril permanecía en el patio, silencioso, como un lugar del que algo había salido y que todavía tenía presencia. La risa del chavo y el murmullo de Kiko seguían resonando suavemente, como un eco constante. Ninguno de los adultos decía nada más. Todos observaban, confundidos y cautelosos, sin saber qué hacer, mientras los niños avanzaban lentamente por el patio. Y aunque todo parecía tranquilo a simple vista, había un peso extraño en el aire, algo que indicaba que esto no había terminado, que la vecindad ya no era la misma, y que el barril seguía siendo un lugar al que nadie debía acercarse,